Muchas gracias por estar ahí. Esta es la segunda de 3 partes de la lección número 2. Presenta su servidor David R. Gómez. Entremos en materia. El temario de esta parte y de la tercera son los operadores computacionales. De ellos vamos a hablar de los operadores matemáticos, los de cadena de caracteres, los relacionales y los operadores lógicos. Específicamente en esta lección vamos a concentrarnos en los operadores matemáticos. Los demás serán para la tercera parte. Cuando hablamos de operadores, también tenemos que hablar de operandos. Los operadores son símbolos como el de la suma, que indican que debe hacerse con los operandos específicamente lo que el operador dice. Operandos junto a operadores forman una expresión. Una expresión es una fórmula que define las acciones a tomar para obtener un resultado. Por ejemplo, si decimos que A es igual a 10 más 5, A sería una variable, mientras que 10 y 5 son los operandos, y el operador sería el de la suma. Los operadores matemáticos que vamos a ver en esta lección y a través del curso son el de la suma, la resta, la multiplicación, la división y la elevación a potencias, este último con el símbolo del acento circunflejo. Existen otros operadores que en su oportunidad veremos. En la suma se le adiciona o se le agrega al operando de la izquierda el operando que está a la derecha. Todos podemos resolver la primera fórmula. 100 más 300 más 5. Decimos que el resultado es 405. En la segunda fórmula, ¿qué pasa si alguno de los operandos es negativo? Si aplicamos de nuevo la fórmula, el resultado es 395. ¿Y eso por qué? Porque en operaciones matemáticas existe lo que se llama la ley de los signos, y de ellos tenemos que hablar. Aquí está la comprobación con calculadora científica, que en efecto el resultado es 395. La ley de los signos para las sumas dice que si todos los operandos tienen el mismo signo, se suman y se deja el mismo signo. Por eso, la segunda fórmula da como resultado menos 400. También dice que si los operandos tienen diferente signo, se restan y se deja el signo del que tenga mayor valor absoluto. Recordemos que
valor absoluto es el valor del número sin tomar en cuenta su signo. En la resta, al operando de la izquierda se le resta el operando de la derecha. ¿Qué pasa si todos los operandos son negativos? Veamos el desarrollo de las fórmulas en Excel para ver cómo lo hace la computadora. El primer caso es 100 menos 300. Eso nos da menos 200. En el segundo caso es menos 100 menos 300. Aquí nos da menos 400. Y en el tercer caso es más interesante porque es menos 100 menos 300. O sea que el 300 es negativo por sí. En esta situación el resultado da 200 positivo. La ley de los signos para la resta dice que los números se restan y se deja el signo del que tenga mayor valor absoluto. En estos ejemplos veamos cómo lo hace la computadora. Menos 100 menos 300 da 200. Dice que los números se restan y se deja el signo del que tenga mayor valor absoluto. ¿Pero por qué da positivo? Porque el menos 300 está precedido también de un signo menos. Y en la ley de los signos, vamos a verlo más adelante cuando hablemos de la multiplicación y división, un menos junto a otro menos se convierte en un más. Por eso ese da 200. Y el segundo caso es 100 menos 300. Es una resta, digamos, más natural. Y esta da menos 200. Sigue diciendo así la ley: si el segundo número es negativo, los números se suman y se deja el signo positivo. Si el segundo número es negativo, los números se suman y se deja el signo positivo. Por eso el primer caso da 300. En el segundo da menos 400 porque el primer número es negativo. Entonces la ley dice: si el primer número es negativo, se suman y se deja negativo. Aquí vemos la comprobación de cómo lo hace la computadora y en efecto el resultado es el que acabamos de comentar. En la multiplicación, el operando de la izquierda se multiplica por el de la derecha. Y en las multiplicaciones es en donde tal vez estamos un poco más familiarizados con la ley de los signos, porque siempre se nos dijo, quizás desde colegio o desde la primaria avanzada, que más por más da más, que signo menos por signo más da menos, que signo menos por signo menos da más, y que signo más por signo menos da menos.
Aquí está esa ley de la multiplicación, es la misma para la división. Entonces, en resumen, en esta ley se dice que para signos iguales el resultado es positivo, para un más es positivo y para un menos es positivo. Entonces, para signos desiguales sería negativo. Por ejemplo, un 10 más menos 5 da 5. ¿Por qué? Porque hay un más y un menos juntos. Y signo más y signo menos da menos. Entonces se convierte en 10 menos 5. Por eso da 5 positivo. En la división, ya dijimos que la ley de los signos es igual que en la multiplicación. En este caso, lo vemos el efecto igual. Más y más da más, menos y más da menos, menos y menos da más y menos da menos. Aquí está el cuadro de la ley de los signos para la división y entonces la conclusión es la misma. Para signos iguales, resultado positivo; para signos desiguales, resultado negativo. Para elevación a potencias, el operador de la izquierda se eleva a la potencia indicada en el operador de la derecha. En el caso de potencias, se reconoce al de la izquierda como la base y al de la derecha como el exponente. Vemos algunos ejemplos. Ahora, estos ejemplos que están en pantalla, vamos a ver cómo los calcula el computador. Entonces, 10 a la potencia 5, 100.000. Menos 10 a la potencia 5, menos 100.000. 10 a la potencia 2, 100. Menos 10 a la potencia 2, 100. En esos dos últimos casos, observen que el signo es positivo pese a que las bases son de distinto signo. En ese segundo grupo de casos pusimos los exponentes negativos. Veamos cómo lo hace la computadora y después vamos a analizar cuál es el tipo de ley que tiene el operador de potencias. Vamos a observar que en el ejemplo de cómo lo hace la computadora usando Excel, pues es lo mismo que estamos viendo aquí en este momento en la pantalla. Es interesante observar aquí que las potencias todas están en negativo y las bases, unas positivas y otras negativas, pero llama la atención los resultados. Por ejemplo, los dos últimos, que usan el 2 como potencia, siguen siendo positivos. Entonces aquí hay una ley que vamos a resumir en la siguiente lámina.
Las potencias de exponente par y cualquier signo en el exponente y base dan como resultado positivo. Entonces las potencias de exponente par dan positivo. Ahora, para una base positiva con exponente impar, eso da positivo. Y para una base negativa con exponente impar, el resultado es negativo. Entonces fíjense muy bien acá que el exponente es el que de alguna manera podemos decir gobierna esta ley. Si el exponente es par, es positivo. Si el exponente es impar con base positiva, es positivo. Si el exponente es impar con base negativa, es negativo. Entonces esta ley es muy interesante para tenerla siempre en cuenta a la hora en que vamos a elevar a potencias en cualquier fórmula que se nos plantee. Ahora bien, ¿cómo calcula la computadora? Ya conocemos lo de la ley de los signos, pero la computadora, ¿cómo es que hace los cálculos? La computadora evalúa de izquierda a derecha, conforme se haya planteado la fórmula, de izquierda a derecha. Analicemos esta expresión: 10 más 10 menos 30 más 5 más 5 más 15. Si la computadora resuelve de izquierda a derecha, digamos que en una primera pasada la computadora resuelve el 10 más 10. Sigamos suponiendo que hay una tercera pasada, entonces la computadora ahora resuelve el 20 menos 30 y le queda pendiente lo que está más a la derecha. En otra siguiente pasada, la computadora ahora resuelve el menos 10 más 5, quedando menos 5 más 15. Y en esta última, en donde ya solamente hay dos expresiones, la computadora pues hace el cálculo y pues nos quedaría en 10. Veámoslo aquí, el resultado en una calculadora científica. Allí podemos ver la expresión formulada allá arriba, igual a 10, y el resultado igual a 10. Entonces la computadora analizó y calculó de izquierda a derecha. Muy importante es este primer elemento. Pero, hay un pero. Si bien lo hace de izquierda a derecha, también existe lo que se llama el orden de precedencias. ¿Qué se calcula primero y qué se calcula después? Ante una expresión que tiene sumas, restas, potencias, multiplicaciones, divisiones, ¿qué hace primero y qué hace después? Ahora, atención, siempre de izquierda a derecha, pero tenemos que agregarle este otro ingrediente. Existe un orden de precedencias y es conforme lo están viendo en la pantalla. Lo primero que hace es resolver lo que esté entre paréntesis, de izquierda a derecha. Luego, si hay cambios de signo, los realiza. Después, las potencias. Seguidamente, multiplicaciones y divisiones a un mismo nivel. Y por último, sumas y restas a un mismo nivel. Pero lo primero que hace es resolver entre paréntesis y lo último que haría es resolver sumas y restas. Ahora, importante,
importante desde ahora, los paréntesis cambian el orden de las precedencias, debiendo analizar primero lo que está entre paréntesis, pero dentro del paréntesis se debe respetar el orden de precedencias si dentro del paréntesis hay un conjunto de sumas, multiplicaciones, divisiones, etc. Esto es vital, esto es fundamental en las operaciones matemáticas, y entonces vamos a ver algunos ejemplos. En este ejemplo veamos cómo se evalúa y luego el resultado hecho por una calculadora científica. Recordemos que los paréntesis cambian el orden, pero dentro de ellos se tiene que respetar el orden. Primero resuelve el 3 más 3, luego el 7 por 3 y después el 7 menos 3 más 2. Atención, lo hizo de izquierda a derecha, pero primero resolvió los paréntesis. Seguidamente resuelve el 100 más 6 y le queda el 8 menos 21 más 8 menos 6. En una siguiente pasada, suponiendo que la computadora hace varias pasadas, ¿verdad?, resuelve el 114 y quedaría menos 21 más 8 menos 6. Recuerden que vamos de izquierda a derecha. Seguidamente queda 93 porque resolvió 114 menos 21 y ahora a la derecha más 8 menos 6. Para que al final tengamos 101 menos 6. ¿Sí? Porque resolvió de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ese resultado es 95. Ahí lo tenemos en calculadora científica. Vamos a verlo un poquito más acercado. Es 95. Es fundamental tener esto claro desde ahora. La ley de precedencias en conjunto con la ley de los signos. Veamos otro ejemplo. Después vemos cómo lo hace la calculadora. Aquí resuelve el 3 más 3. Después resuelve el 8 por 3 porque está resolviendo paréntesis. Y atención al último caso. Primero resuelve 7 menos 3. Entonces todavía queda 2 por 4 allí para resolver. En una siguiente pasada tenemos el menos 100 más 6 y ahora resuelve la potencia, quedando 64 menos 24 que ya lo había resuelto, y ahora resuelve la última expresión que sería entre 8, 2 por 4. Ya está resolviendo el último paréntesis. Entonces ya resolvió la potencia y resolvió el último paréntesis, pero ahora le queda, en esta última pasada le queda una división pendiente. Entonces lo que hace la computadora es que todavía tiene 100 menos 100 más 6 más 6, 4 menos 3. ¿Por qué? Porque resuelve 24 entre 8. Ahora sí, resuelve el menos 100 más 6 menos 94 más 61, que sería 64 menos 3. Y para que finalmente ya quede una sola expresión, que es una suma con signo negativo en el 94. Por lo tanto, esto queda en menos 33.
Entonces veamos cómo lo hace la calculadora científica. En efecto, menos 33. La ley de los signos y el orden de precedencia son muy importantes para un buen programador. Recuerda que debemos ser veraces, además de oportunos y completos. Crea la disciplina de realizar pruebas a papel y lápiz sobre los cálculos matemáticos esperados en tu programa. Además, esas pruebas pueden pasar a formar parte de la documentación del programa, que como vimos en lecciones anteriores, la documentación es algo que brilla por su ausencia. Siempre lo diré, no te desanimes. No te des por vencido, por vencida. Sigue adelante. Repasa todas estas lecciones que hemos estado proporcionando. Estamos poniendo bases. Fíjate que todavía no hemos hablado de cómo se arma un algoritmo. Todavía no. Estamos poniendo bases para ser buenos programadores y programadoras. Descubre el talento que tienes para programar. Estamos empeñados en ayudarte a lograrlo. Inspiración 10%, transpiración 90%. Recuerda esa ecuación. En esta lección debemos recordar lo siguiente, que los operadores matemáticos se procesan de izquierda a derecha, que los cálculos matemáticos deben respetar el orden de precedencias y la ley de los signos, y que en el orden de precedencias los paréntesis, por decirlo de alguna manera, rompen ese orden porque es lo primero que hay que evaluar, pero que dentro de los paréntesis hay que respetar el orden de precedencias que allí adentro exista. Eso lo tienes que recordar. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la lección 2C, la parte final de la lección 2. Estamos empeñados en ayudarte y nos interesa muchísimo que le des continuidad a estas lecciones. Vas a lograrlo. Estamos ayudándote a que eso sea una realidad. Comparte el link, dale clic a me gusta y suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones de cada una de nuestros videos, de nuestras lecciones. Si deseas contactarnos, he ahí nuestros correos. Y si voluntariamente nos deseas apoyar en lo económico, te daríamos los datos por correo electrónico. Hasta pronto. Nos vemos. Bendiciones.